escuchar en el tema de lo social y lo económico el compañero Armando Bartra. Es nuestro penúltimo orador, tengan paciencia. Ya escuchamos a todo el país y además mandamos poner un techito de nubes para estar muy a gusto. Adelante, compañero. Compañeras, compañeros, esta no es una asamblea más del movimiento, esta es la primera verdadera asamblea de un movimiento nacional. Aquí no estamos nada más los chilangos, que también estamos aquí. Aquí está el país entero y que se oiga bien, este es un movimiento nacional. Esta es una buena noticia, pero no todas son buenas noticias. México, ustedes lo saben, está en peligro. La nación, nuestra nación, se encuentra en riesgo. El siglo pasado, el siglo XX, durante los gobiernos que siguieron al ya mencionado general Cárdenas, hubo corrupción, hubo injusticia, hubo autoritarismo, pero nunca hubo un decaimiento como el que hay ahora. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, con o sin campanas, hay que chiflar a esos nombres. Arruinaron al país, arruinaron a México. Los neoliberales y la oligarquía a la que sirven nos están robando lo más valioso, nos están robando la esperanza en un futuro mejor. No lo vamos a permitir. Los mexicanos padecemos una combinación de males que en verdad, nunca antes habíamos visto. Tenemos deterioro ambiental, tenemos caída económica, descomposición de la sociedad, tenemos retroceso político, tenemos inseguridad, pero por encima de eso, algo más grave todavía que esto, es la profunda degradación moral, la tristeza, la depresión que nos embarga como mexicanos, una decadencia espiritual que corroe a la oligarquía, que corroe a los testaferros de la oligarquía, pero que si no la detenemos va a contaminar a la nación entera y no lo podemos permitir. Compañeras, compañeros, ha llegado la hora de reconstruir a México. México necesita un cambio, sí, un cambio verdadero, una mudanza profunda que nos saque del marasmo, que nos saque de la decadencia. Pero esta transformación de fondo, no la van a resolver, no la van a encauzar solo los grandes hombres, solo los políticos visionarios, sino que tiene que hacerlo el México de a pie, los mexicanos y las mexicanas comunes, como los que están aquí hoy en este Zócalo. Nosotros y nosotras hemos construido este país con nuestro trabajo, pero también con nuestra lucha por las libertades, pero también con nuestra verticalidad frente a la ignominia y, por qué no decirlo, con nuestra alegría y con nuestra capacidad de reírnos en la cara de los políticos corruptos, una carcajada en la jeta de los políticos corruptos que nos enseñó Carlos Monsiváis, a quien aquí recordamos. Pero para hacer esto necesitamos un programa, y aquí venimos no a explicarles el programa, este lo podrán consultar en internet, este lo tendrán impreso en una versión breve en el periódico Regeneración, sino a darles algunas ideas simplemente de este programa. Un nuevo proyecto de país, un proyecto de país que tenemos que elaborar desde ahora. Lo primero, lo más ineludible, es el compromiso social de combatir la vergonzosa desigualdad que nos aqueja. El bienestar de los mexicanos es tarea principalísima de un gobierno comprometido con la democracia. No es verdad que se puedan ejercer los derechos, no es verdad que se puedan ejercer las libertades si no se tiene alimentación adecuada, si no se tiene vestido, si no se tiene techo, si no se tiene seguridad, si no se tiene tranquilidad. Hay que garantizar esto en primer lugar y ante todo. Hay que atender las necesidades básicas, pero en primer lugar la alimentación. Es inadmisible, es vergonzoso que en un país con las riquezas que tiene México
haya niños desnutridos, haya millones de mexicanos con hambre. El programa emergente de asistencia alimentaria será el primer paso para establecer el derecho constitucional, no una dádiva, el derecho constitucional de todos a la alimentación. Y si el hambre es inadmisible, igual no es la enfermedad, todos nos vamos a morir algún día. Pero morirse por enfermedades que se pueden prevenir, morirse por enfermedades que se pueden curar, pero que no son prevenidas y que no son atendidas, esto es un crimen. Esto no lo podemos permitir. Es necesario garantizar el derecho a la salud mediante servicios públicos adecuados y medicinas gratuitas efectivamente en manos de la gente. Disfrutar de tranquilidad, de seguridad, después de una larga vida de trabajo, es un derecho que tenemos los de la tercera edad, los viejos, como muchos de los que hay aquí. Sin material. Por esto se garantizará una pensión universal a todos los adultos mayores y un sistema de jubilaciones solidario y redistributivo. Nosotros no le vamos a robar su pensión a los asegurados, como acaba de hacerlo la gente de ahí, la gente de la Suprema Corte. ¡Corta! El derecho al trabajo, el derecho al empleo están en la Constitución. Si ustedes ven la Constitución, ahí se establece el derecho al trabajo, el derecho al empleo. Pero lo cierto es que miles, que millones de jóvenes no encuentran otro camino que el de la informalidad, otro camino que el de la migración, y muchos, lamentablemente, y no son maciosares, no son traidores a la patria, son desempleados sin futuro, el camino de la delincuencia. No se trata de matar a los jóvenes considerándolos a delincuentes con las balas de otros jóvenes metidos a soldados. Se trata de proporcionar empleos dignos, de proporcionar educación. El bienestar del pueblo es la mayor aspiración de nuestro proyecto alternativo. Pero este bienestar no lo va a conceder nadie, no va a venir del cielo, es algo que hay que construir entre todos, y lo tenemos que construir con nuestro trabajo y utilizando adecuadamente los recursos abundantes de los que dispone la nación. Y esto, el trabajo de las mexicanas y los mexicanos, la forma de organizarlo, es de lo que trata la economía. Nos han hecho pensar que la economía es asunto de numeritos, es asunto de dinero, es asunto de estadísticas, es algo que no se entiende bien. No, la economía trata de producir y de distribuir lo que se produce. La economía trata de lo que ustedes hacen todos los días. Por un lado, trabajar, producir, generar ingresos, y por otro lado, distribuirlos. Pues bien, de esto trata nuestro programa económico. Un programa económico que vela por la prosperidad de la población y no solo por los negocios de un puñado de empresarios. En el programa se anuncian muchas cosas que vamos a hacer, que realmente las vamos a hacer. Pero como ustedes saben, prometer no empobrece. Y les puedo asegurar que más temprano que tarde, en cuanto entran en campaña, el PRI y el PAN van a empezar a hacer promesas, muchas promesas. Van a prometer todo lo que yo he dicho y mucho más, porque insisto, prometer no empobrece y los políticos dicen cosas que no cumplen. Algunos políticos, hay otros que sí las cumplen, y ustedes saben de quién estoy hablando. Pues bien, hay cosas que ni el PRI ni el PAN van a prometer porque no pueden, y no pueden prometerlo porque tienen compromisos con la gente del dinero, compromisos con la oligarquía. Pero nosotros no solo lo vamos a prometer, lo vamos a cumplir. Empiezo. Nos comprometemos a gravar las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Parece que sí saben de qué se trata. En todo caso, es un lugar donde se hacen fortunas. Es un lugar de privilegio, en minutos se ganan millones y millones, y no de pesos, sino de dólares. Pero es un lugar donde no se pagan impuestos. Ustedes, todos, nosotros, pagamos impuestos. Quienes ganan en la Bolsa de Valores no pagan un centavo. Pues bien, no seguirá siendo así. Vamos a cobrar impuestos sobre las operaciones de bolsa. Y no solo en bolsa. Nos comprometemos a abolir el conjunto de privilegios que tienen los más ricos en el pago de impuestos. No los pobres, que tenemos que pagar a fuerzas, sino los ricos, que son los que no pagan. Terminaremos con el secreto fiscal, eliminaremos los regímenes de consolidación fiscal. Que quede claro, en el nuevo país que vamos a construir, las tasas impositivas deben ser, como dicen los economistas, progresivas. Como decimos todos, que pague más quien gana más, y no al revés como sucede en México.
El músculo de nuestra economía es el trabajo de los mexicanos y las mexicanas, es el trabajo de ustedes y de nosotros, pero la palanca son los recursos naturales y permítanme mencionar una vez más al petróleo. El petróleo lo defenderemos. El petróleo lo defendimos y lo defendemos como oposición desde las calles. Cuanti más lo vamos a defender desde el gobierno. Este gobierno sí se compromete, no de palabra, a construir 3 refinerías por lo menos, a reactivar la petroquímica, que significa que los energéticos y otros derivados para consumo de los mexicanos pueden ser más baratos. Hay que decir también que Pemex se ha transformado en una cueva de ladrones, da vergüenza. Es una industria nacional, es de todos los mexicanos, pero ahí todos roban. Pero eso no va a terminar ahí, no va a permitirse más. Se creará una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad para investigar y castigar la corrupción en Pemex. Y habría que decirlo de la energía eléctrica, el compromiso firme de nuestro gobierno es acabar con la privatización, es acabar con el mal servicio, no acabar con las empresas, no acabar con los sindicatos combativos. Aquí todavía se respira el heroísmo de los compañeros del SME. Y no viene en el programa, pero ¡viva el SME, compañeros! El campo, y con esto termino, necesitamos revitalizar el campo mexicano. Aquí hay campesinos, no la mayoría de este país ya no tiene mayoría de campesinos, pero hay todavía 30 millones de mexicanos que viven en el campo y han sido abandonados. Necesitamos revitalizar el campo, si no lo hacemos seguiremos destruyendo a la naturaleza, importando comida, perdiendo nuestra identidad, expulsando mexicanos a los Estados Unidos y todos lo sabemos, permitiendo que el narcotráfico gobierne regiones enteras de este país, apoyándose en la pobreza de los campesinos. Esto y mucho más contiene el proyecto alternativo de nación, pero no son más que ideas preliminares, ideas que entre todos ustedes y nosotros y los que no están aquí tendremos que pulir, tendremos que desarrollar, tendremos que perfeccionar. El debate sobre el proyecto alternativo de país apenas empieza. En los próximos meses emprenderemos en todos los estados, y aquí hay gente de todos los estados, y con ellos ese compromiso. Emprenderemos en todas las regiones, emprenderemos con todos los sectores, campesinos, trabajadores asalariados, técnicos, comerciantes, empresarios, la discusión del programa. Un amplio debate y un plural debate. Entre todos, compañeros, compañeras, estamos construyendo la organización y es un orgullo ver de bulto, cara a cara, a esta organización en pie aquí en el Zócalo de la capital. Juntos construiremos el programa. Juntos, compañeras, compañeros, construiremos un nuevo país. ¡Que viva México! Muchas gracias, Armando Bartra.